La fluorescencia de rayos X, o por sus siglas en inglés, XRF. Los rayos X empiezan en 1901, cuando Wilhelm los descubre en el año 1895. Gracias a esto, él recibe un premio Nobel, un reconocimiento de premio Nobel en el año 1901. Para el año de 1909 entra Charles Barkley. Él también recibe un premio Nobel en 1917 gracias a que descubre los rayos X característicos de los elementos. Con esto encuentra una conexión entre los rayos X que irradian de una muestra y el peso atómico. Después, en 1913, aparece Henry Moseley. Él ayuda a numerar los elementos con el uso de los rayos X. Gracias a esto tenemos la organización de la tabla periódica como está hoy en día, y establece una relación entre la frecuencia y el número atómico, en lo que se conoce como la ley de Moseley, que tenemos aquí la frecuencia relacionada con el número atómico. Él desgraciadamente no recibe un premio Nobel, dado que muere durante la Primera Guerra Mundial, justo después de sus descubrimientos. Para 1914 entra Max von Laue. Él también recibe un premio Nobel en ese año, gracias a que descubre la difracción de los rayos X, y con esto pues las bases del desarrollo de toda la cristalografía. Finalmente, uno de los acontecimientos importantes en los rayos X es en 1915, donde Lawrence Bragg y Henry Bragg reciben un premio Nobel. Ellos son padre e hijo y formulan la famosa ley de Bragg y construyen el primer espectrómetro para medir las longitudes de onda de los rayos X. Y como tal, ¿qué son los rayos X? Pues los rayos X hacen parte del espectro electromagnético. Estos se encuentran entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 11, y pues se catalogan como en el rango de alta frecuencia. Están entre los 30 a los 30.000 petahercios. ¿Y cómo se generan estos rayos? Para la generación de estos rayos tenemos lo que es un tubo de rayos X, que en los dispositivos modernos se puede ver como el de la imagen superior. Y básicamente por dentro lo que tiene es lo siguiente. Lo primero es una fuente de alto voltaje, la cual va a acelerar los electrones al aplicar una diferencia de potencial, normalmente de 20 kilovoltios. Tenemos un recubrimiento en plomo. Esto lo que va a hacer es que contiene los electrones y los rayos X dispersados por el aire residual. Es decir, este va a absorber toda la radiación. Tenemos una cámara de vacío que va a remover las obstrucciones para los electrones que se encuentren viajando acá. Esta cámara de vacío se mantiene en 10 a la menos 6 milímetros de mercurio. Tenemos un filamento que es un cátodo normalmente de tungsteno, el cual se calienta y al calentarse expulsa electrones que van a ir directo hacia el ánodo. Este ánodo va a ser como convertir los electrones en rayos X. Sin embargo, este proceso es totalmente ineficiente y la mayoría de energía se genera en calor. 99% es calor, por lo que requiere de un sistema de enfriamiento. El material del ánodo normalmente es tungsteno, molibdeno o plata, y se pone en 45 grados para que el rayo X salga perpendicular. Finalmente, se coloca un filtro, el cual va a absorber los fotones de baja energía, y es una hoja de aluminio. Veamos ahora la configuración atómica según lo veía el señor Bohr, donde los electrones giran alrededor del núcleo y se distribuyen en capas que se designan con un número cuántico n. Entonces, en el ejemplo tenemos desde el n igual a 1 hasta el n igual a 4. Estos orbitales van a tener también unos subniveles que se van a decir con n, 2n menos 1. Entonces, el n igual a 1 vamos a tener un subnivel, mientras que en el n igual a 3 vamos a tener 5 subniveles. Y el número de electrones que pueden haber en cada uno de los orbitales está definido con n al cuadrado por 2. Entonces, en el tercer orbital vamos a tener 18 electrones que pueden estar. Adicionalmente, estas capas orbitales se pueden llamar también o por el número cuántico o por las letras del abecedario, empezando desde la letra K. Estas capas van a tener dos tipos de energía potencial y energía de enlace, donde vamos a decir que la energía potencial es mayor mientras la capa esté más alejada del núcleo. Por lo tanto, vamos a decir que la capa K tiene una energía de unión más alta, mientras que una energía potencial mucho más baja.
Por lo tanto, vamos a necesitar más energía para eliminar un electrón de la capa K. ¿Por qué? Porque está más cerca al núcleo, es decir, tiene muchísima energía de enlace. Entre más energía potencial tenga, digamos un electrón de la capa N, vamos a decir que un salto desde una capa mayor a una capa inferior va a producir un fotón de mayor energía. Esas transiciones de electrones es lo que podemos ver en esta imagen, donde si por ejemplo un electrón de la capa 3L salta a la primera capa L, vamos a decir que esa es una transición L beta, pero si salta de la capa 1L a la capa K, vamos a decir que es una transición K alfa. Para entender el XRF tenemos que ver la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. Para esto tenemos estas dos ilustraciones. En ambos hay un átomo que está en su estado basal, donde no está recibiendo luz. Luego, una luz, fotones de alta energía lo impactan, haciendo que éste entre en un estado de excitación, es decir, absorbe la energía del fotón. Al átomo no le gusta estar así que él va a encontrar una forma de volver a su estado basal. En el caso de la fluorescencia, lo que hace es emitir un fotón en un lapso de tiempo muy corto. Él emite el fotón y vuelve a su estado basal. Mientras que en la fosforescencia, él de todas formas emite el fotón, pero esto es muy lento, puede durar horas o incluso días. Así que cuando no hay emisión de luz, él todavía puede estar emitiendo fotones. ¿Por qué pasa esto? En la fosforescencia irradiamos un electrón con la luz, este salta rápidamente a un nivel de energía mayor y va a empezar a descender poco a poco. Va a hacer saltos pequeños de energía hasta volver a su estado basal. Mientras que en la fosforescencia irradiamos el electrón de un nivel de energía menor, él salta rápidamente a un nivel de energía mayor, pero asimismo se devuelve al primer nivel rápidamente. Ahora, ¿qué pasa con un átomo cuando esté impactado con los rayos X? Tenemos un rayo X primario que él va a impactar el átomo. Cuando hace esto, un electrón de una capa interna absorbe esta energía, haciendo que este electrón pase a una capa de energía mayor. Cuando hace eso, el átomo queda inestable, porque acá hay un hueco. Entonces, un electrón de la capa siguiente, de una capa mayor, va a ir a ocupar ese espacio. Cuando hace esto, genera una reacción en cadena y al mismo tiempo libera un fotón, que es lo que conocemos como un rayo X secundario. La energía de este rayo X va a depender de la energía de las dos capas que estén involucradas, en este caso de la capa K y de la capa L. ¿Y qué podemos hacer con eso? Como cada átomo tiene cuantizado su conjunto único de órbitas de energía, entonces cada átomo vamos a decir que tiene un espectro de rayos característico, donde la intensidad y la longitud de onda son características de cada material. Esto lo podemos ver con la ley de Moseley, la cual nos relacionaba esa frecuencia o longitud de onda de los rayos X emitidos con su número atómico, por lo que podemos determinar la composición elemental que tiene la muestra que es impactada con el rayo X primario. A partir de esto surge el concepto de XRF o fluorescencia de rayos X, lo cual es una técnica que detecta esa emisión de los rayos X secundarios o también llamados fluorescentes, que son característicos de cada material. Con esto podemos hacer un análisis elemental y un análisis químico de la muestra que se tenga. En esta técnica se pueden analizar elementos desde el sodio hasta el uranio. Se pueden analizar concentraciones que varían desde partes por millón hasta altos porcentajes en sólidos, líquidos y polvos principalmente. En la entrada vamos a tener, como ya lo he mencionado, rayos X de alta energía. En el proceso vamos a tener un cambio de nivel energético de los electrones y a la salida vamos a tener rayos X secundarios pero de menor energía. ¿Cómo funciona el instrumento? Entonces, pues principalmente vamos a tener un tubo de rayos X, el cual va a impactar la muestra. Esto va a generar fotones secundarios, los cuales van a salir de la muestra hacia el detector, el cual tiene unos colimadores para reorientar los fotones y que esto se haga un flujo lineal. Con esto se hace una graficación de la relación entre el número atómico y los rayos X emitidos. Después del detector también se suele poner un amplificador pues para filtrar la señal y amplificar y poder ver las señales correctas en el software.
En ese sentido, también hay dos tipos de técnicas. Están los espectrómetros de energía dispersiva, que es el que expliqué anteriormente, el montaje que expliqué anteriormente, y está el espectrómetro dispersivo de longitud de onda, donde la diferencia es que en este se adiciona un cristal analizador que se encuentra por láminas, como en distintas capas a distintas alturas, y dependiendo de la longitud de onda, impactará en el primer cristal, en el segundo, en el tercero. Y el distanciamiento en la cual pegue el fotón es lo que va a determinar la diferencia de longitudes de onda incidentes. En el caso de la energía dispersiva se va a trabajar con la ley de Moseley y se va a trabajar con la teoría cuántica. Y entonces vamos a decir que el número atómico al cuadrado va a ser proporcional a la energía de ese fotón. Mientras que en el de longitud de onda se va a trabajar con la ley de Moseley y la ley de Bragg. La diferencia entre los dos es principalmente el rango de elementos. En el de energía dispersiva se puede analizar desde el sodio hasta el uranio y en el de longitud de onda del berilio al uranio. En el de energía vamos a tener mayor rapidez pero menor resolución, mientras que en el de longitud de onda menor rapidez pero mayor resolución. En cuanto a los detectores, en el caso del de energía vamos a tener contadores proporcionales o detectores de estado sólido, como lo son el silicio dopado con litio y el germanio dopado con litio, como el de la imagen. Vamos a tener diodos PIN o detectores de deriva de silicio, donde los de mayor rendimiento son los de silicio y germanio. Todos estos detectores van a cumplir con que un fotón de rayos X entrante va a ionizar una gran cantidad de átomos detectores y la cantidad de carga producida va a ser proporcional a la energía del fotón entrante. En el caso del de longitud de onda, aquí pues vamos a tener fotomultiplicadores y la diferencia acá va a ser el cristal. Entonces podemos tener cristal plano con colimadores de Soller, que fue como el que explicamos. Esta es una pila de placas de metal paralelas que están separadas unas décimas de milímetros. O se puede tener un cristal curvado con rendijas para poder analizar la muestra. Estos cristales son importantes porque son los que nos van a permitir que se cumpla la ley de Bragg y que podamos analizar la longitud de onda. Sin embargo, en el tipo de cristal curvado este es mucho más caro y por eso no se usa tanto. La diferencia acá entre el de energía y el de longitud de onda, como podemos ver, es la resolución. En el de energía, varias de las señales se traslapan y no podemos identificar claramente cuál es cuál, mientras que en el de longitud de onda la señal es mucho más limpia. Este es uno de los diagramas que podemos obtener, donde vamos a tener la intensidad de conteos versus la energía, y se puede determinar cada uno de los elementos donde su intensidad va a estar relacionada con la cantidad que haya en la muestra de dicho material. Este es otro donde se puede observar también las transiciones que tienen las líneas K alfa y las líneas K beta de cada uno de los elementos. Y este es uno que se obtiene con el de longitud de onda, donde lo que cambia básicamente es que ya no vemos energía, sino vemos son los grados de la ley de Bragg. Este es uno de los instrumentos comerciales que hay, donde aquí pues podemos ver que ya tienen algunos brazos metálicos y podemos ver los portamuestras. En este caso se permiten hasta 12, donde tenemos muestras sólidas o para muestras líquidas. Para cada una pues va a tener un portamuestra diferente. Estos dispositivos ya se pueden encontrar también tipo Ángel, pues donde ya no necesitamos vacío, sino simplemente se acopla la fuente de rayos X, golpea la muestra, tenemos aquí el detector, el procesador de la señal y una pantalla para observar los resultados. Comercialmente estos son algunos de los que se pueden encontrar. Como mencionaba, hay tipo Ángel, hay para laboratorio o hay algunos portables que se utilizan en mineralogía. En cuanto al tratamiento de la muestra, se tienen que tener en cuenta tres cosas. La primera es que esta es una técnica no destructiva y por lo tanto no requiere o requiere muy poca preparación de la muestra. Lo que sí es importante tener en cuenta es que para que haya una buena precisión es necesario tener patrones de calibración que se parezcan lo más posible, tanto en la composición química como física. La tercera cosa es que se pueden analizar muestras apenas visibles hasta algunas muestras enormes, por ejemplo con los tipos Ángel. Como aplicaciones podemos encontrar
que esta técnica permite el control de la calidad en la fabricación de metales y aleaciones y se puede corregir la composición de la aleación durante su producción. Permite también la determinación de pigmentos en muestras y pinturas, y permite analizar o detectar impurezas o dopajes, por ejemplo en contaminantes atmosféricos, o también se ha utilizado para determinar presencia de plomo y bromo en muestras de combustibles para avión, o para determinar calcio, bario y zinc en aceites lubricantes.